Bueno, vamos a continuar con la unidad 1.11, que como sabemos trata de esfuerzos internos en estructuras planas. Y dentro de esta unidad vamos a ver polígono y curva de presiones, arcos y estructuras colgantes. Acá vemos a la izquierda la foto de un arco. Y desde hace milenios el ser humano viene construyendo estructuras con esta forma, con forma de arco. Y para construir en piedra o en ladrillo, cualquier tipo de mampostería, este tipo de estructura es ideal porque es la única forma de salvar una luz más o menos respetable con materiales de este tipo. Como sabemos, la piedra o el ladrillo no son materiales que resistan bien a la tracción, y al no resistir tracción tampoco pueden resistir flexión, por lo tanto una viga resulta totalmente inadecuada si uno no quiere construir en estos materiales. Ahora, si uno en vez de una viga utiliza un arco, puede muy bien salvar estas luces. Y esto se sabe desde, ya les digo, miles de años, por lo menos 2 milenios. Pero nunca se entendió por qué, o por lo menos durante mucho tiempo, no se entendía por qué el arco se mantenía estable. Sobre todo porque uno puede construirlo uniendo piedra sobre piedra, como está acá, cada una de estas rebanadas que se llaman dovelas, y incluso sin ningún tipo de mortero o de pegamento, simplemente juxtaponiéndose. Esto se construye con una cimbra. Una cimbra es una estructura que en la antigüedad se hacía de madera, y mientras se va construyendo el arco, generalmente se arranca de un extremo y del otro, se va apoyando la cimbra y la cimbra lo sostiene. Ahora, cuando se coloca la última piedra, que es esta de aquí, esa piedra se llama clave del arco, una vez que está colocada y ajustada, se puede retirar la cimbra y el arco se mantiene estable. Eso era un misterio por mucho tiempo. O sea, se construían, pero no se sabía por qué se sostenían de esa manera. Tanto es así que la leyenda, o varias leyendas, le atribuían al diablo la invención del arco. No sé por qué al diablo, no a Dios, pero depende de quién lo vea en ese caso. El primero que se le ocurrió o intuyó que era la forma por la cual los arcos resistían fue Robert Hooke, que ustedes ya conocen por la famosa ley de Hooke. Y dijo que un arco funcionaba igual que una cuerda o una cadena. No digo cable porque no había en esa época, pero en forma invertida. Si uno toma una cuerda y cuelga pesos, adopta una forma, puede ser parabólica o lo que sea. Ahora, si uno invierte, le queda una forma de un arco. Y Robert Hooke intuyó que la forma en que trabajaban los marcos era la misma que trabajaban las cuerdas, pero invertida. De alguna manera se invierte también los sentidos de los esfuerzos, porque la cuerda funciona a tracción y el arco funciona a compresión. Lo intuyó, pero no lo pudo demostrar. No tenía las herramientas para demostrarlo. Claro, no se dominaba bien la descomposición de vectores y todo lo que es el polígono o la regla del paralelogramo o el polígono de fuerzas. Y recién, muy tardíamente, ¿no? En la década de 1830, se desarrolla la idea o el concepto de línea de empujes o curva de presiones, que es lo que finalmente da explicación al arco. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a partir de un ejemplo de una estructura en forma de pórtico. Un pórtico muy sencillo,
Puede ser hiperestático, puede ser isostático. Nosotros por simplicidad lo vamos a suponer isostático. Tenemos un apoyo doble en el extremo izquierdo y en el derecho un apoyo simple. Para que se vea mejor el efecto lo vamos a hacer con una pequeña inclinación, como ven acá. Y este pórtico, que en principio vamos a imaginarlo rectangular, está sometido a fuerzas P1, P2, P3 y P4, que producen reacciones RA y RB. Bien, supongamos que calculamos esas reacciones por el método que fuera, analítico, gráfico, y volcamos el diagrama en este polígono de presiones. Sabemos que para que una estructura esté en equilibrio es condición necesaria que el polígono de fuerzas esté en equilibrio. Efectivamente, si uno pone las fuerzas P1, P2, P3 y P4 y le suma RB y RA, termina en el origen del primer vector. O sea, tiene un polígono cerrado, lo cual quiere decir que tiene resultante nula, que es una de las condiciones para estar en el equilibrio. La otra es que haya equilibrio de momentos, pero esa la suponemos cumplida, porque como dije, suponemos que ya hemos calculado el verdadero valor de RB y el verdadero valor de RA. Bien, acá vamos a aplicar lo que vimos en las primeras clases del curso, polígono funicular. Si no lo tiene muy presente, yo les recomendaría que paren un poquito el video y repasen polígono funicular para tenerlo más claro. Bien, ¿qué consistía el polígono funicular? Uno elegía un polo, trazaba líneas desde ese polo hacia los extremos de los vectores y después líneas que llamaba rayos. Bueno, en este caso el polo sería el polo O y estos rayos serían estos que están acá. Y después, cada uno de esos rayos serán trasladados a la estructura, rayo 1, después paralelo al rayo 2, otra línea, hasta cortar una fuerza, paralelo al rayo 3, otra línea, hasta cortar la fuerza P3, otra línea paralela al rayo 4, acá, y otra paralela al rayo 5, aquí. Bien, ahora, este no es un polígono funicular cualquiera, porque si ustedes recuerdan, el polígono funicular uno podría elegir cualquier polo, o sea, el polo puede ser cualquiera, puede ser este, puede estar por acá, por acá, por acá, por acá. Esa es una de las variables. Y por otro lado, cuando uno trasladaba los rayos, lo trasladaba el primer rayo en cualquier lugar y después los demás salían en consecuencia. Y los resultados iban a ser el mismo de acuerdo a, no importaba cuál polo o cuál origen de rayos se tomara. Ahora, este polígono, que vamos a llamar polígono de presiones, no es cualquier polígono funicular, sino que tiene el polo en un lugar muy preciso y tiene el primer rayo también en un lugar muy preciso. ¿Dónde ubicamos el polo? Aquí, digamos, donde se encuentran RB y RA, en ese punto, y no en otro vamos a usar a colocar el polo del polígono funicular. Y luego, cuando empezamos a trasladar los rayos, empezamos por el rayo 1, lo trasladamos a la estructura hasta cortar la primera raya, como dijimos. No lo vamos, en el polígono funicular lo podemos hacer por acá, por acá, por acá, por cualquier lugar, mientras sea paralela. Bueno, acá no va a ser en cualquier lugar, lo vamos a ubicar justo pasando por el apoyo, de manera que el primer rayo va a coincidir en dirección y en línea de acción con la reacción RA. ¿Sí? Y a partir de ahí continuamos la construcción del polígono funicular. Era el trazar el rayo hasta encontrar la dirección de la primera fuerza. A partir de ahí se llevaba una paralela al segundo rayo hasta encontrar la dirección de la segunda fuerza. Y seguimos el procedimiento. Ahí una paralela al tercer rayo hasta la otra fuerza y así hasta que cierra. Si es que las reacciones están bien calculadas, o sea que hay equilibrio de momento, tiene que suceder que el último rayo coincida
con la línea RB. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? Y nos sirve, por ejemplo, para calcular esfuerzos internos. Vamos a calcular, por ejemplo, el momento flector en esta estructura. Vamos a empezar del extremo A y calcular el momento flector en algún punto de este primer tramo. Vamos a suponer acá. El momento flector es el momento de las fuerzas que hay a la izquierda de la sección. En este caso, izquierda sería abajo de la sección. O sea, vemos todas las fuerzas que hay en la parte de abajo de la sección que estamos considerando. Que acá hay una sola. O sea, el momento flector va a ser esta fuerza RA por esta distancia. ¿Sí? Y el signo lo determina si comprime o tracciona la fibra de referencia, que en el caso de esta barra, por ser vertical, la colocamos la fibra de referencia al lado derecho, o sea, es el equivalente a la fibra inferior, y este momento genera un par de pares, como está acá, porque si nos paramos acá, el par de abajo es antihorario, ¿sí? Y el equilibrio del par de arriba es horario. Esta forma de solicitación comprime la fibra del lado derecho y tracciona la fibra del lado izquierdo. O sea, como comprime la fibra de referencia, es un momento flector negativo y con el valor que es la fuerza RA por esta distancia. Es decir que en este tramo, como era esperar, vamos a tener un diagrama de momento flector lineal del lado negativo, o sea que va para el lado izquierdo, lo tendríamos que dibujar, y tendría más o menos esta forma así de triángulo. Muy bien. Al encontrarnos con P, vamos a pasar a la parte de arriba a pensar cómo sería el diagrama de momento flector en este segundo tramo. Vamos a calcular, por ejemplo, el momento en este punto K. El momento en ese punto K es la resultante izquierda por la distancia de esa resultante izquierda a la sección. ¿Cuánto es la resultante izquierda? Y es la resultante de RA y de P1. Esta es RA y esta es P1. O sea que la resultante de las dos es esta que llamamos acá R1I. Pues acá es RA más P1. Tiene esta dirección R1I. ¿De acuerdo? Porque tiene que ser concurrente con estas dos. Si no, repasemos polígono funicular. Ese era el sentido. O sea, la fuerza R1I. Porque acá hablar de rayos es lo mismo que hablar de vectores. Fíjese que este rayo equivale a un vector, que es una fuerza. Con este rayo o esta fuerza, multiplicada por esta distancia de esta recta de acción al punto K, me va a dar el momento flector en el punto K, que también va a tener signo negativo por las mismas razones que vimos en el punto de abajo. De manera que en este tramo de aquí hasta el nudo, el momento flector va a ir creciendo como, y es una fuerza por una distancia, donde la fuerza es constante y la distancia en cambio varía linealmente, porque digamos de este punto tenemos esta distancia, va aumentando, 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 hasta ser máxima en el nudo. Entonces acá tendríamos un diagrama de momentos flectores, también del lado izquierdo, lineal. A partir de acá empezamos a trazar el diagrama en el lintel. El momento en el punto, en el nudo, acá a la izquierda, que teníamos representado hacia acá, sería el mismo momento hacia acá, también negativo. Y a partir de ahí, el momento se empieza a disminuir. En valor absoluto estamos hablando, ¿no? Porque es un momento negativo. O sea que acá en el nudo el momento es máximo y después a medida que me voy a este punto, por ejemplo, la distancia es más chica. A este punto la distancia es más chica. Y en este punto particular, J, la distancia es 0. Lo cual nos dice que en el punto J el momento flector es 0. ¿Cuál es el punto J? Y bueno, es uno de los puntos en los cuales el polígono de presiones corta al eje de la estructura. Primera conclusión, donde el polígono de presiones coincide con
el eje de la estructura, o corta el eje de la estructura, en ese punto el momento flector es 0. Donde pasa nuestra estructura en dos puntos, en el J y en el S. Podría pasar en varios puntos o en ninguno. Bueno, nuestra estructura pasa en dos puntos. Bueno, y así siguiendo, podemos ir hasta terminar de recorrer la estructura. ¿Qué pasa con el axil y el corte? Bueno, nuevamente nos preparamos en este primer sector. El axil va a ser la componente de RA en la dirección del eje. Es de compresión, o sea que es negativo en este caso. Y el corte va a ser la componente perpendicular. Es hacia abajo, lo cual genera, si nos imaginamos la rebanada, acá no está dibujado, pero sería la fuerza hacia la izquierda abajo y hacia la derecha arriba. Generaría un par, generaría un par antihorario que daría corte positivo. ¿Y cuánto es el corte? Es la componente, y aquí está. Bueno, tanto el axil como el corte van a ser constantes desde el punto A hasta el punto L, porque simplemente son las componentes de RA. En síntesis, ambos esfuerzos son las componentes de la fuerza en la dirección del eje de la barra. Cuando pasamos al segundo tramo, ya tenemos que, en el punto K, por ejemplo, tomar la resultante de todas las fuerzas a la izquierda, que ahora son dos. Son RA más P1, cuya resultante, dijimos, RA más P1 es R1I, y tiene esta dirección. Entonces ahora la componente de esta fuerza en dirección vertical va a ser el axil, y la componente de esta fuerza en dirección horizontal va a ser el corte, en la misma forma que vimos el punto antes. Entonces así podemos determinar también en todo el pórtico el corte y el axil en base a esta figura. Muy bien. Esto por ahora no pasa más que de una curiosidad, pero podemos ver que esto resulta muy útil en cuanto al diseño estructural, porque vamos a suponer que el proyectista de esta estructura tenga libertad para jugar con la forma del pórtico y no tenga obligación de hacerlo así tan rectangular, tan ortogonal como lo hizo, sino que vamos a suponer que pueda darle la forma que quiera a esa estructura, que va a soportar las mismas cargas. Y bueno, vamos a pensar que la forma de la estructura, en vez de ser esa que pasa por ahí, y la hacemos coincidir justamente con el polígono de presiones. Entonces borro el pórtico original que tenía y digo, no, en vez de ser esa forma negra, voy a hacer la forma roja, y esa va a ser la forma de mi pórtico. ¿Cambia el polígono de presiones? No, porque al no cambiar la dirección, ni la posición, ni el valor de las fuerzas, todo esto es válido y todo lo que trazamos sigue teniendo validez. Ahora bien, vamos a calcular los esfuerzos en esa nueva estructura, en ese pórtico que dibujamos en rojo. Bien, vamos a calcular el momento flector en este tramo. El momento flector es la fuerza a la izquierda, que es RA por la distancia al eje. Pero acá la distancia es 0, con lo cual el momento flector aquí es 0 en todo el tramo. ¿Sí? ¿Cuánto vale el axil? Bueno, el axil vale RA. Negativo porque es de compresión, pero vale RA. ¿Y cuánto vale el corte? Y bueno, el corte sería la proyección de RA perpendicular a la barra, o sea, es 0. Quiere decir que, bueno, el axil tiene un valor determinado de compresión en este tramo, pero tanto el corte como el momento flector tienen valor nulo. Muy bien, vamos a pasar al segundo tramo. Segundo tramo, podemos calcular el momento flector como el momento de la resultante izquierda. ¿Cuál es la resultante izquierda?
la resultante de P1 y RA, que es R1I, y que como dijimos, tiene esta recta acción. Es decir, que si quiero calcular el momento flector acá, es R1I por la distancia R1I al punto, que es 0. O sea que aquí, como en cualquier otro punto de este tramo, el momento flector va a ser exactamente 0. Y si así seguimos, vamos a llegar a la conclusión de que en toda la estructura el momento flector va a ser 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa con el corte? Bueno, primero vemos el axil. El axil es resultante izquierda, que es esta, la componente en la dirección del eje. Bueno, es eso. El axil vale exactamente R1I negativo porque es de compresión. Ahora, ¿cuánto vale el corte? El corte es la componente perpendicular a la barra, pero no tiene componente perpendicular a la barra. Por lo tanto, el esfuerzo de corte en todo este tramo también va a ser 0. Con el mismo razonamiento, también va a ser 0 en todo el resto del pórtico. Es decir, que encontramos una ventaja muy interesante de darle a la estructura la forma del polígono de presiones, que es que en toda la estructura, tanto el momento flector como el esfuerzo de corte valen 0, y solo vamos a tener esfuerzo axil. Esto nos plantea algo así como que esta es la estructura ideal, porque es la única forma que podamos tener semejante beneficio. Y más teniendo en cuenta que es mucho más perjudicial para una barra un momento flector con esfuerzo axil. Imagínense solamente que tengan, no sé, una varillita de madera. Es mucho más fácil quebrarla por flexión que por tracción. Probablemente por más fina que sea la madera, no la van a poder cortar por tracción ni por compresión. Y sí por flexión. O sea que si evitamos la flexión en nuestra estructura, evitamos el peor esfuerzo al que puede ser sometida. Parecería que encontramos la estructura ideal, ¿no? Si en vez de tener fuerzas concentradas, tenemos fuerzas distribuidas, vamos a suponer para hacerlo sencillo, uniformemente distribuidas, podemos hacer lo mismo descomponiéndola en distintos vectorcitos y repetimos el procedimiento. Acá teníamos una RA y una RB, trasladamos a RA y trasladamos el primer rayo hasta que corta la primera fuerza, segundo rayo hasta que corta la segunda fuerza, y seguimos así hasta completar el arco, vendría a ser. Y esta, que es la curva de presiones, sería la forma ideal para una estructura que tiene que soportar esta carga. Si sustituimos los vectorcitos, bueno, al hacer los vectores va a quedar como una poligonal, pero como sabemos que en realidad no son vectores puntuales sino distribuidos, esta poligonal tiende a ser una curva que en caso de una carga uniformemente distribuida, esa curva es una parábola. ¿Por qué digo que es una parábola? Porque a cada, si esto tomo intervalos iguales, cada vector varía linealmente la pendiente, porque la pendiente es altura sobre base, sería la tangente del ángulo, o altura sobre base, o variación de altura sobre base. Como la base es la misma, quiere decir que la pendiente va variando linealmente. Y si la pendiente varía linealmente, quiere decir que la curva no es una parábola de segundo grado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo en vez de poner el polo del lado izquierdo, lo pongo del lado derecho? Poniendo que sea la misma carga distribuida. Pasa que lo que tenía como arco ahora se invierte.
y lo que tenía como fuerzas de compresión, las reacciones, ahora van a ser hacia arriba, también hacia arriba, pero ahora van a ser, en este caso, de tracción. Entonces queda un arco invertido, pero funcionó tracción, lo cual no es otra cosa que una cuerda, o cadena, o cable, que está sometido a la acción de esta carga uniformemente distribuida. Con lo cual se confirma lo que había intuido Hooke, de que el arco y el cable tienen el mismo funcionamiento estructural, solo que invertidos. Bueno, perfecto. Parece que encontramos la estructura perfecta. Ahora, si encontramos la estructura perfecta, ¿por qué todas las estructuras que vemos no son arcos? Todo lo contrario. Lo que vemos son pocos arcos. Y bueno, ¿por qué? Vamos a ver por qué no todas son arcos. Primero, como toda estructura comprimida, los arcos son susceptibles al pandeo. Ya hemos visto que todo lo que está comprimido puede pandear. El arco está comprimido, puede pandear. Al pandear aparecen momentos flectores y ya esa ventaja de que un momento flector era cero en todo el arco ya no es cierta porque aparece esta posibilidad de pandeo. Bien, vamos a ver las posibilidades de pandear del arco. Los arcos tienen dos posibilidades de pandeo. Una dentro de su propio plano, o sea que está dibujada en finito, la deformación por pandeo del arco y siempre manteniéndose en el mismo plano que estaba. El arco pandearía descendiendo una mitad y ascendiendo la otra. Y la otra posibilidad de pandeo de los arcos es lateral, o sea que se traslada este punto hacia el costado, izquierda o derecha, es la otra posibilidad de pandeo. Si pandea el arco, se derrumba, no tiene que. Bien, acá vemos a la izquierda, bueno, esto tendría que funcionar una animación que se ve que cuando uno lo pasa en vídeo no funciona. Bueno, si les voy a dejar el video, digamos el PowerPoint sin video, mostraba cómo esto vibra, este arco vibra ascendiendo la parte izquierda y descendiendo a la derecha y al revés, cuando asciende a la derecha, desciende a la izquierda. Es la vibración del arco. Ahora la vibración y el modo de pandeo son exactamente la misma cosa. Y acá a la derecha, la otra forma de pandeo. La de la izquierda, el pandeo dentro del plano, y la de la derecha, pandeo fuera del plano. ¿Cómo se evita el pandeo? Y dos formas. Una a lo bruto, digamos, dándole buena sección al arco. Es decir, que este arco tiene que ser resistente. Este arco sería un arco reticulado, este sería un arco lleno. La sección adecuada para los arcos no son secciones macizas, sino secciones huecas, porque la sección más eficiente, eso lo van a ver cuando veamos flexión oblicua en segundo curso. La sección más eficiente es la sección hueca, por ejemplo la sección cajón, después la vamos a ver dibujada más adelante. Un cajón es un rectángulo hueco o varios rectángulos huecos, o la sección tubular, un tubo cualquiera, que también lo mismo que el cajón, es hueco. Esas son las secciones óptimas para los arcos, para tratar de evitar el pandeo. La otra forma es lo que se llama arriostramientos. Los arriostramientos son formas que uno trata de impedir ciertos tipos de movimiento del arco que lo harían pandear. O sea, si uno pudiera a este arco ponerle algo que le impida vibrar en la forma que le estaba vibrando, uno podría poner una columna acá, ya le cambiaría la forma de pandeo.
nadie va a poner con un NAI, pero bueno, pensemos que de alguna manera pudimos fijar con un apoyo este punto, sería un arrastramiento. Bueno, acá una forma de arrastrar esto sería lateralmente. También tendría que poner un apoyo simple, una biela horizontal, sería lo ideal para arrastrarlo. No puedo porque no tengo donde agarrarlo. Bueno, ¿qué se hace? En ese caso, se hacen dos arcos y se une con esto que no impiden, como ven, totalmente el pandeo, pero lo moderan. Estos arrastramientos les sirven de moderación. Y bien. Acá vemos un arco que falló por pandeo en su plano. ¿Cómo sabemos? Porque dijimos que el pandeo en el plano levantaba una de las mitades del arco y bajaba las otras, que es lo que le pasó. Al pandear terminó quebrándose en este punto con un momento negativo y acá con un momento positivo. En el interín, cuando empezó a pandear y esto se levantó, estos tensores se estiraron demasiado, por lo cual se cortaron. Como ven, acá están cortadas. Al cortarse esto, por arrastre se fueron cortando todos los demás. Al cortarse todos los tensores, la viga no era capaz de soportar su propio peso por flexión y termina teniendo una rotura frágil con una articulación plástica en este punto. Está bien que estén las personas ahí para tomar escala, fíjense que la altura de la viga es bastante más alta que de una persona, para tomar escala de lo que son estas estructuras, ¿no? Que tenemos que tratar de evitar la rotura por pandeo. Esa era la primera falta de ideal para el arco, ¿no? La segunda cuestión que aleja a los arcos de ser la estructura ideal es que la forma que tienen, no, si uno los quisiera usar como cubierta estaría bárbaro, porque pensamos que esto sea un techo, ya sea el agua o la nieve, resbala y anda perfecto, pero si esto en vez de ser un techo queremos que sea un piso, y sobre todo si queremos que sobre ese piso pasen vehículos, no nos sirve porque tiene mucha pendiente. Ya vamos a ver que para puentes peatonales a veces puede ser que la gente pueda circular por esa superficie del arco, pero cuando se requiere el paso de camiones, ni hablemos de ferrocarril, uno necesita una superficie más o menos horizontal. ¿Cuál sería la solución? Y poner un tablero horizontal y que ese tablero apoye sobre el arco. Con lo cual ya vamos perdiendo ventaja, porque en vez de tener una sola estructura, tenemos dos estructuras. Un tablero que apoya con columnas sobre esta otra estructura que es el arco. Esta sería una de las soluciones que se llama puente de tablero superior. ¿Por qué? Porque este es el tablero y el tablero está puesto en forma superior respecto del arco. Otra alternativa sería esta, que es el puente de tablero inferior, donde el tablero está aquí abajo y en vez de apoyar en columnas, cuelga a través de cables del arco. Y hay una alternativa intermedia en la cual una parte del tablero cuelga y la otra parte del tablero apoya. Ese es el tablero intermedio. Hay una tercera causa que nos aleja del ideal, y es que nosotros podemos diseñar el arco óptimo para un único estado de carga. Porque si cambia el estado de carga, cambia la forma del arco óptimo, o sea, cambia la forma de polígono de presiones. Tendríamos que cambiar el arco por cada carga, o cada vez que se mueva la carga tendríamos que cambiar la forma del arco. Cosa que los cables lo hacen automáticamente, no tiene problema. Se mueve la carga, se mueve la forma del cable, no hay problema. Pero el arco no le pasa lo mismo, el arco es rígido, entonces cualquier carga variable o móvil complica la situación del arco. Una carga de un camión, por ejemplo.
no es lo mismo que esté acá, que si va avanzando, entonces tendríamos que tener un arco distinto para cada posición del camión. Eso nos limita en alguna medida el arco a que se puede optimizar para estructuras donde tenemos prevalencia de cargas permanentes, es decir, estructuras pesadas, estructuras donde tengamos un peso propio importante. Como vemos acá, en comparación con el tamaño del camión, este es un puente de luz importante. Los puentes metálicos, ya vamos a ver, pueden llegar hasta 500 metros de luz y más también. Luz, ¿se acuerdan? Es la distancia de un apoyo al otro. De manera que son estructuras pesadas, el peso propio del tablero más el peso propio del arco, son cargas que se asemejan en conjunto a lo que es una carga uniformemente distribuida, para lo cual el arco tiene muy buena respuesta. Y bueno, la presencia de cargas puntuales como la de tránsito harán que aparezcan flexiones en el arco. Pero bueno, son flexiones secundarias frente a lo principal, que es la compresión que existe para las cargas permanentes. Ahora aprovechamos esta foto para ver dos tipos de arrastramiento en cuanto al arco. El arrastramiento frente al pandeo dentro del plano, o sea, pandeo dentro del plano era levantarse de un lado y bajarse del otro, está evitado por la forma de los tensores, que acá se ven finitos. Pero fíjense que en vez de colocarlos verticales, lo colocaron inclinados, formando triángulos. ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, eso a alguien se le ocurrió. Que era una buena forma de limitar el pandeo. ¿Por qué? Porque si yo pongo este triángulo, ustedes saben que una estructura de 3 barras o 3 chapas unidas entre sí conforman un triángulo rígido, o sea que equivalen a una chapa rígida. O sea que esto es una chapa rígida, que le sumo otra chapa rígida, que le sumo otra chapa rígida. O sea que este conjunto de triángulos hace que en todo este plano el arco se convierta en un plano rígido, en una única chapa rígida. Cuando digo rígido, vamos a ponerle comillas a lo de rígido, porque sea rígido en la medida que el cable sea rígido. Como no es del todo rígido, esa rigidez es relativa, no obstante lo cual hace que sea muy eficaz para evitar el pandeo del arco dentro del plano. No es que lo evite, lo atenúa. O sea, obviamente lo evita en la medida que no sucede, pero no es que no pueda suceder. Y la otra posibilidad era el pandeo perpendicular al plano, que se restringe bastante tomando dos arcos y uniéndolos entre sí. Eso dificulta el pandeo de un arco individual. Una cuarta desventaja o contra que tienen los arcos es que generan reacciones con esfuerzos horizontales H muy importantes. No así las vigas. Si uno coloca una viga simplemente apoyada, tiene reacciones verticales y chau. Esas reacciones verticales son muy fáciles de sostener por el suelo. Uno hace una base o un pilote y manda una carga vertical, se absorbe muy fácilmente. En cambio, una carga horizontal complica bastante la fundación. Tanto la complica que puede hacerla imposible. Por eso los arcos frecuentemente uno no los encuentra por lo menos los arcos de tablero superior, no los encuentra en suelos, salvo que sean suelos de roca. No hay fundación sobre el suelo, quiere decir, son sobre roca, porque solamente la roca puede tener una potencia suficiente para absorber esos esfuerzos horizontales. Son tanto más grandes los esfuerzos horizontales cuanto más rebajado sea el arco. Este de arriba es un arco peraltado, o sea que es un arco alto, digamos. Y este es un arco bajo,
que se llama arco rebajado. Cuanto más rebajado, por un lado uno puede decir, bueno, me ahorro material, porque me quedo más cortito, sí, me ahorro material, pero aumenta mucho la fuerza horizontal, que es la que tendría que transmitir al terreno de fundación. ¿Cómo me di cuenta que aumenta tanto? Y si comparo uno con otro y tenemos la misma carga, B1 y B2 tiene que ser la misma, ¿no? B1 vale la mitad de toda la carga que tenga el arco. Y sabemos que la resultante tiene que tener la dirección del arco, por definición. De manera que si tengo la componente vertical y tengo la resultante, puedo calcular la componente horizontal. Como acá la componente vertical es la misma y tengo la resultante ya más acostada, quiere decir que fuerza eso la que la fuerza H2 tenga que ser considerablemente mayor que H1. Entonces cuando más rebajado, más problema tengo con la componente horizontal. Una forma de solucionar esto es unir los dos extremos con un tensor. Esta es otra complicación, pero bueno, tengo que gastar en otra estructura, otra pieza estructural, y ya voy perdiendo las ventajas que tenía para el arco. Muchas veces, en los puentes de tablero inferior, el tensor está incluido dentro del tablero, o bien el tablero es el tensor. Si empezamos a sacar un puente de tablero inferior, este es el puente, estas serían las péndulas, y el tensor podría ser perfectamente el tablero. O sea, un puente de tablero inferior podemos ponerlo en cualquier suelo porque compensamos los empujes con un tensor. En cambio, en puente de tablero superior, no. Tenemos que fundarlo en roca, que es la única forma de absorber esta fuerza. No es la única, hay otra que puede ser ingeniosa, llamamos a ver. Y la quinta y última desventaja que tienen los arcos frente a la viga, por ejemplo, es que son más engorrosos de construir, por empezar por la forma curva que tienen, y además porque necesitan hasta que el arco se estable una cimbra, esta estructura se llama cimbra, importante durante la construcción. Bien, acá tenemos estructuras que son parientes, podemos decir, del arco. Por empezar, acá tenemos el arco propiamente dicho, que acá dice arco de medio punto. El arco de medio punto es un arco particular, se llama medio punto por medio círculo, porque si vemos acá adentro deja libre medio círculo, de ahí el nombre de medio punto. Ahora, cuando ese arco se prolonga en profundidad, en la tercera dimensión, y toma un aspecto de estructura cilíndrica, ya en vez de arco pasa a ser una bóveda. Si la bóveda deviene del arco de medio punto con la misma forma, es lo que se llama bóveda de cañón. La cúpula, en cambio, es una superficie de doble curvatura, también similar al arco, pero con otra conformación. Justamente puede ser una semiesfera o una cúpula parabólica o cualquier otra forma. Y la cáscara, que es una estructura como vemos aquí a la derecha, que surgió más en etapas de la modernidad, más concretamente el último siglo, que son estructuras muy delgadas, que algunas de esas cáscaras pueden tener funcionamiento similar a los arcos. Vamos a ver dos formas que tiene la construcción del arco. Una es como aparece en la izquierda, que llamamos arco exento, y la otra que es la más común en la antigüedad, que es la de la derecha, y es que se completa la construcción con un muro que va cerrando el lado externo del arco, conformando finalmente toda unidad.
Se llama enjuto el arco este porque se llama enjuta la figura de esta especie de triángulo curvilíneo que queda ahí y completa el cuadrado. Acá si nos imaginamos medio cuadrado, este triángulo se llama enjuta, por eso se llama este arco enjuto. Vamos a ver distintos tipos de arcos en la historia. Primero los arcos para puente de piedra tipo romano. Los arcos romanos eran tipo arco enjuto y de medio punto, como podemos ver. Acá está relleno todo el muro, por lo que es un arco enjuto, y de medio punto porque tiene semiesfera. ¿Por qué la construía con forma de semiesfera? Básicamente tres motivos, ninguno de ellos estructural. Uno de los motivos es la simplicidad, no hay curva más fácil de replantear que un arco circular. Otra es estética, pues le resultaba agradable. Y la tercera es, digamos, casi ideológica, porque se consideraba que el círculo es la figura más perfecta, y bueno, por lo tanto el arco tenía que tener forma de círculo. Más que un arco, es más bien una bóveda, como ven esto, tiene un cierto espesor que ocupa todo el ancho del puente, así que podríamos considerarlo también como una bóveda. Acá tenemos dos arcos hechos en lugares muy dificultosos que permitieron unir dos montañas con un abismo en el medio. Imagino la dificultad de construir las cimbras para esos puentes en aquel momento. Aquí tenemos otra vista de un puente interesante, siempre manteniéndose casi siempre el medio punto y el enjuto. Este es un arco un poquito más moderno, que ya no es exactamente en medio punto, si podría apreciar tiene como una puntita acá en el medio, o sea son más bien ovalados. Y bueno, agradable el efecto de esta foto reflejándose en el agua. Ya para la época renacentista y barroca, los puentes en arco adquieren luces mucho mayores. Recuerden las luces que teníamos en los puentes que vimos, y miren acá este señor en botecito para darse idea del tamaño de este puente, que tiene una luz mucho más importante y una magnitud más importante. También interesante el reflejo en el agua que completa casi perfectamente el círculo. Otro ejemplo de puentes del mismo tiempo, siempre de medio punto. Y vemos acá que unos cuantos puentes se usaban para tener en la parte superior, también no solamente para el tránsito, sino para tener viviendas o edificios. En Florencia el famoso Ponte Vecchio tiene una galería comercial arriba y viviendas arriba del puente, ¿no? Este es un caso parecido. Este es un muy lindo arco también, Bosnia-Herzegovina, del año 1566, época renacentista. Otro de esa época, ya un arco bastante más rebajado, en una de las ciudades más opulentas de la época, en Venecia, un puente que muy famoso de Venecia, muy conocido, prácticamente un lugar imposible dejar de visitarlo. Este ya es otro puente en China, también de 3 arcos de medio punto. Bueno, acá tenemos este puente que es una sucesión de arcos. Si vemos acá, tenemos los arcos principales y encima del pilar, para no hacer el pilar todo esto enjuto, se ahorra material haciendo un arco secundario para dejar el hueco. Y acá el arco principal, que ya no es de medio punto, sino que tiene esta forma de aguja,
que se ve que el constructor intuyó correctamente la distribución de las fuerzas y que si quería soportar la carga de una columna en el medio del arco, no era la mejor forma la semicircular, sino esta forma de punta que se corresponde más con el polígono de presiones, cosa que no conocían en ese momento, pero que evidentemente lo han intuido. Volvemos a Venecia con un puente ahora peatonal. Vemos que cuando el puente es peatonal sí se puede permitir el tránsito sobre el propio puente. Esta es una forma, diríamos, elíptica. Es prácticamente una elipse, la forma de ese puente ya no es de medio punto. Aparece en el siglo XVIII un nuevo material, la fundición, que duró muy poco tiempo hasta ser reemplazada por el acero. La diferencia entre la fundición y el acero es en su composición química, que los dos materiales están formados por hierro y carbono, mucho de hierro y poco de carbono, pero en la fundición el porcentaje de carbono es más importante. Y esto transforma la característica del material, lo hace más resistente, pero como punto de partida mucho más frágil, al punto que no se puede doblar una barra de fundición como uno puede doblar una barra de acero. Y por eso se llama fundición o hierro fundido, porque para darle forma uno tiene que hacer un molde y verter el hierro líquido dentro de ese molde, y esa es la forma definitiva que queda. No así el acero, que puede moldearse. O sea que en la fundición, digamos que se rompe pero no se dobla. Este es un puente mucho más liviano, peatonal, París, también hecho en fundición, ya mucho más moderno, 1800. Aparecen después en el siglo XIX las estructuras de acero. Tenemos acá un arco. La conformación del arco es un tubo. Dijimos que las secciones huecas hacían las veces de sección eficiente para el arco. Aunque si uno lo viera bien, no sabría si llamarlo esto arco o reticulado, porque el cordón inferior del reticulado, que tiene este cordón superior, podríamos decir que todo esto es un único reticulado, donde solo el cordón inferior tiene la forma de arco. Así que bueno, este es un híbrido entre un puente reticulado y puente en arco. Este en cambio ya es típicamente de arco, pero lo que es el reticulado es el cordón principal del arco. Al no ser de alma llena se llaman las secciones que vimos macizas, por ejemplo la sección de recién hueca. En cambio esta es una sección reticulada donde el cajón que le da la resistencia al pandeo lo constituye las distintas caras del reticulado. Esto está combinado acá con arcos clásicos de medio punto. Bien, acá tenemos otro arco reticulado. Básicamente por el tipo de sustento hay tres tipos de arcos: triarticulados, biarticulados y biempotrados. Los únicos arcos isostáticos son los triarticulados. El triarticulado tendría una articulación en cada base, como ustedes saben, y una articulación en el centro. Este no es el caso, este es un arco biarticulado. Se nota la articulación acá porque, bueno, primero porque es la sección baja, y por otra parte está materializada la articulación ahí. O sea que este sería un hiperestático de primer grado. Es un puente de tablero superior con apoyo en el centro y solo una columna. La pregunta es si este puente es un puente de tablero superior o un puente de tablero inferior. Podríamos decir que las dos cosas, porque tiene un tablero en la parte superior y tiene otro tablero en la parte inferior. Este está en la hermosa ciudad de Porto, que tuve la suerte de conocer. Esto es Porto, y de enfrente hay una ciudad hermana que se llama Vilanova de Gaia, y que mucha gente se traslada de un lado al otro.
Pero son tan grandes los desniveles que bueno, fue conveniente hacer un puente que conecte los barrios altos de ambas ciudades y otro que conecte los barrios bajos. Los dos son peatonales y son vehiculares a la vez, y no sé si en alguno no pasa línea de tranvía o de metro también, posiblemente. Bueno, esto es un arco reticulado muy robusto. Los arcos del siglo XIX, van a darse cuenta ustedes, se caracterizan por ser robustos. Son buenas secciones las que están utilizadas, buen tamaño. Este es otro arco más importante, tiene 504 metros de luz, del año 1931. Bueno, dice siglo XIX, ya está en el siglo XX en realidad, tendríamos que haber corregido ahí. Pero es una concepción intermedia. Vamos a ver que los del siglo XX son más esbeltos. Estos, sin embargo, una longitud muy importante, casi el máximo que admiten los puentes en arco metálicos. Es un puente de tablero intermedio, donde se ve la estructura principal reticulada en un solo arco. Al ser reticulado permite el tránsito por adentro del arco, digamos. Tiene una parte colgada y una parte apoyada, como intermedio. Bueno, acá tenemos arco de tablero inferior, por lo tanto podemos tener pilares y fundaciones simples, porque el tablero sabemos que trabaja como tensor y observa los empujes horizontales del arco. Los arcos principales son reticulados como los anteriores. Bueno, acá tenemos un reticulado mucho más importante, también de la misma luz que uno que vimos 2 diapositivas atrás, 504 metros, donde fíjese que la estructura principal es un gran arco, pero a su vez el arco es un reticulado, porque cada una de las caras está conformada por un reticulado. Pero si uno mira una de las barras del reticulado, como esta, ve que en realidad en sí es un reticulado, o sea, es casi un fractal, ¿no? Un reticulado dentro del reticulado, dentro del arco. Un arco de tablero, un puente de tablero intermedio, en este caso. Acá las fundaciones no son sobre roca, por lo tanto han tenido que hacer fundaciones importantes para darle estabilidad en un suelo común, digamos. Bueno, cambiamos de material, pasamos a un material poco común para los arcos, la madera. Este es un arco peatonal en China. Se ve el trabajo de madera, la parte y la parte superior. Como dijimos, para el tránsito peatonal a veces los arcos sirven sin necesidad de ser una estructura intermedia, porque uno le pone escaleras en los arranques y listo. Con el tren y el camión uno no puede hacer semejante cosa. Bueno, una vista nocturna de ese mismo. Otro puente de madera, donde acá me van a saber decir inmediatamente qué tipo de arco es, si es triarticulado, si es biarticulado o si es empotrado. Claramente es triarticulado, se ven muy notables las articulaciones. El famoso apoyo simple que dibujamos en las estructuras. Para hacer este tamaño de sección de madera, lo que se hace es pegar con cola varias láminas entre sí, porque uno no tiene un tronco de ese tamaño como para construir el arco, obviamente. Este puente ya lo habíamos anticipado, habíamos visto cómo se conformaba para resistir el pandeo en el plano a través de este triangulado y perpendicular al plano a través de estos dos arcos. Bien, como ya lo habíamos visto, no vamos a comentar mucho más de esto. Sí podemos decir que a medida que pasa el tiempo, ya estamos, bueno, acá no está puesto el año, pero es claramente del siglo XX. Es un puente relativamente corta luz, 185 metros,
La sección principal es una sección hueca metálica, no es reticulada en este caso. Acá también es metálico, pero es un tubo circular el arco. Y acá tenemos el tablero, un puente lindo, muy agradable. Claro, es un puente chico y posiblemente sea peatonal, son 75 metros, no es gran cosa. En los puentes de tablero inferior, generalmente tenemos que hacer dos arcos. Los de tablero superior pueden tener un solo arco, pero los de tablero inferior, como tienen que dejar pasar el tránsito en el medio, generalmente se hacen dos arcos, salvo esta solución ingeniosa en que hay un arco que al llegar a los apoyos se abren dos patas y deja pasar el tránsito por el medio. Bueno, acá no, el proyectista no consideró hacer triangulación para las péndulas, posiblemente por una razón estética. Esa distribución es inclinada de los tensores, entiendo que no obedece a otra razón que puramente estética, lo mismo que buena parte del diseño del arco. O sea, los arcos son estructuras donde las razones estructurales son primordiales y las propias razones estructurales son las que le dan la belleza al arco. Es decir, no surge el arco porque es lindo en sí, sino que surge por una necesidad estática, una necesidad estructural, y eso mismo de por sí ya le otorga una cierta belleza. Bueno, acá se ven arcos mucho más esbeltos, mucho menos material, uno ve en este tipo de arcos mucho más transparentes. Seguimos con arcos metálicos de cajón y la solución triangulada para el plano, la solución de tablero inferior con tensor incluido en el tablero. Acá vemos otro metálico pero de tablero superior. El tablero superior tiene grandes empujes que no son absorbidos por el tensor, por lo cual frecuentemente necesitan fundación en roca, como es el caso de este. Y acá también la estructura principal del arco es una sección cajón metálica. Bien, cuando vamos a una sección reticulada, el arco sale todavía más liviano. Comparemos este arco con los primeros arcos que vimos del siglo pasado, qué pesados que eran, qué robustos que se veían. Esto tiene una apariencia muchísimo más liviana, mucho más esbelta, más etérea, ¿no? Eso con el progreso del conocimiento del funcionamiento estructural y mejores materiales. Seguramente esto ha sido hecho con aceros más resistentes de los que había en la antigüedad. Bueno, típica construcción de tablero superior con unas cuantas columnas. Y ya nos vamos acercando a lo que es el límite superior de la posibilidad de los puentes en arco. Este es un arco metálico también de sección única, o sea, no reticulada sino cajón, y que tiene casi la luz récord, 550 metros entre apoyos. Un puente, como vemos, de tablero intermedio. Y este le ganó por 2 metros. Es hoy el de mayor luz del mundo. Y sí es un arco reticulado. Se ve que actualmente se le busca dar otra estética a los arcos, incluso hasta en la pintura. Bueno, no quiero hacer referencia futbolística, pero bueno, se ve que al constructor o al ingeniero o al diseñador chino le gustaron esos colores y tendríamos que decir que no quedan mal. Este es un puente que va a batir el récord, todavía no está construido, está en proyecto. El anterior tenía 552 metros, este tiene 609 metros entre apoyos y le dan una forma, no sé. El arco, ustedes ven que está estructuralmente está perfecto. Son dos arcos en realidad que se juntan en el centro. Creo que más por razones de estética que alguna otra,
pero que también ayuda a compensar el pandeo. Y en los arranques le dan estas formas ya para hacerlo más vistoso. Este puente no es un puente en arco, pero lo puse solamente para comparar las luces máximas que se pueden alcanzar con cada tipo estructural. La luz máxima en arco metálico había llegado a 552 y un proyecto de 604. Bueno, este otro tipo de puente, que se llama puente atensorado, porque está sostenido con tensores, no confundir con puente colgante que vamos a ver más adelante. Esto es un puente viga, esto es una viga que está sostenida con tensores o ven que se llaman también, o tirantes. Por eso puente atirantado o atensorado o con oven. Y llega hasta más de 1 kilómetro de luz entre apoyos, 1104 metros. Impresionante la luz que hay entre esos dos apoyos. Y ahora nos vamos a meter con los arcos, pero de hormigón armado, que también dan una buena variedad y una buena belleza, como es este puente de Sagina Tobel, de un famoso ingeniero Maillard, que no solo es muy lindo puente, sino que está en un lugar muy agradable. También un puente de tablero superior, triarticulado, se nota porque acá se afina la sección en cada articulación de base y se vuelve a afinar en la articulación central. Después vamos a verlo de cerca. En realidad son dos arcos tipo pared o tipo tabique. Fíjense que en buena parte del puente no necesita las columnas para transferir las cargas, sino que al ser de sección variable apoya directamente el tablero. Eso le da también más rigidez al pandeo, tanto en el plano como fuera del plano, al trabajar todo en conjunto con el tablero y los dos arcos entre sí, le da mucho más rigidez. Bueno, esta es otra vista del mismo puente, más arriba, donde se ve también el paisaje, y desde más arriba todavía. Y acá una buena vista desde abajo, que quizá lo hace ver más imponente. Creo que esta es la mejor perspectiva que tenemos para apreciar la belleza de este puente. Acá más abajo todavía. Y esta vista nos permite apreciar mejor cómo está constituida la estructura del arco. Son dos tabiques, los arcos uno y otro, y unidos entre sí por tabiques transversales que le van dando rigidez y, como les dije, en su conjunto ayudan a contrarrestar el efecto de pandeo. Esta es la cimbra con la que se construyó ese puente. Imagino los obreros que han tenido que trabajar para construir eso de madera sobre ese abismo, el susto que habrán tenido. Bueno, son uno de los héroes de la construcción. Acá otro lindo puente de hormigón armado, tipo lámina. Se puede hacer tan finito porque de alguna manera se busca evitar por otros medios el pandeo. Por ejemplo, los tabiques unidos con el tablero forman de alguna manera un arriostramiento que impide el libre pandeo, y de esa manera se logra un arco de pequeño espesor. Este es otro arco también de este siglo, muy lindo, combinado con arcos de medio punto en los arranques del viaducto. Bien, esta es una estructura muy vistosa de varios arcos, que yo dudaría en llamarlos arcos, por lo menos estructuralmente. Esto es, más vale una viga que tenemos acá, que tiene un apoyo acá y otro apoyo acá, y como no podían poner un apoyo en el medio, apoyaron en dos puntales. Estos son más puntales que arcos, ¿no? Porque para hacer arco tendrían que tener una columna que haga una serie de columnas que lo haga trabajar más como carga distribuida. Pero bueno,
la función estética creo que la cumple muy adecuadamente. Este puente es parecido a uno metálico que vimos hoy, pero solo que este es de hormigón. Tiene trianguladas también los tensores para ayudar al pandeo, y es un puente de tablero inferior. Otro puente de hormigón, sección cajón, 420 metros de luz, es prácticamente el límite superior del puente de hormigón, o es el superior, creo que no hay otro que lo haya superado. Bueno, vamos a otro tipo de estructuras, como esta es de una forma laminar. Este es un proyecto mío que no se llegó a construir, pero bueno, por lo menos hicimos las maquetas como para mostrarlas en clase. Es un puente peatonal que iba a ser construido en la ruta 11 en Chapadmalal, en la zona de hoteles, para pasar por arriba del camino costero, ¿no? Parece un arco, pero es más bien una cáscara, ¿no? Una estructura laminar, que la forma que tiene es un hiperboloide de una hoja. Tiene un pequeño espesor acá de 15 centímetros, pero lo puse dentro de esta clase porque es bastante parecido de todas formas el comportamiento del arco. En todo caso, esta doble curvatura le da mucho mayor rigidez a la sección frente a la posibilidad de pandeo. Si esto fuera plano, no tendría la misma rigidez que siendo así de doble curvatura. Piensen simplemente en sostener una hoja de papel en forma horizontal, tomándola de un extremo, como si fuera en voladizo, no se va a sostener porque se va a doblar. Ahora, si le dan una forma de U y intentan hacer lo mismo, esa forma de U es lo que le da la rigidez que acá generaría esta doble curvatura. Que es un hiperboloide de una hoja y es la torre petroquímica, es el cesto de papeles, digamos, que si uno lo pone acostado queda de esta manera. Es una superficie cuádrica, como ustedes ya habrán visto en matemáticas, y bueno, yo la puse así acostada para que así en esta dirección pase el tránsito por debajo del puente. Agreguemos que en vez de ser circular como esta o esta, es una directriz elíptica, o sea que se ha estirado horizontalmente, y el corte lateral no es como este, sino que se le ha dado un corte que era adecuado en función de los fines estructurales de contención del terraplén, sobre todo. Bueno, esta es la vista de la maqueta del otro lado. La mitad de la maqueta se hizo sin el terraplén, o sea, la estructura de hormigón sola. Después se construía el terraplén de tierra por encima de eso para que el tránsito pueda pasar. Este terraplén cubre unas cuantas funciones positivas en relación al arco. Por un lado, hace que tenga una pendiente mucho más aceptable para los peatones, que no tener que trepar esto, que hubiera sido imposible. Por otro lado, este peso, en vez de ser perjudicial para la estructura, para los arcos es beneficioso, porque dijimos que cuanto más carga permanente tenga, mejor. Y bueno, ese peso ayuda a que el arco sea más eficiente, evitando tracciones, por ejemplo. Por otra parte, además del peso, esto tiene empujes horizontales que equilibran la tendencia del arco a abrirse de patas, como vimos hoy, y a ceder ante esos empujes horizontales. Entonces, también en ese sentido, el terraplén ayuda mucho. Y con eso se logró hacer un arco en suelo común, no en roca, y sin tensor. No hizo falta poner tensor, justamente por esa razón. El terraplén también ayuda a equilibrar el pandeo. Esto es vista de arriba, la maqueta física. Cuando hicimos el proyecto original no había nada de esto, no había AutoCAD,
aunque parezca mentira, ni la posibilidad de hacer estas maquetas virtuales. Incluso el cálculo era bastante rudimentario, lo hicimos con una computadora, pero no era una computadora PC, una computadora que la teníamos que programar nosotros. Bueno, eso es una historia del siglo pasado para ustedes, sí, literalmente. Bueno, fue así. El proyecto original lo hicimos así. Después cuando se construyó y pasó el tiempo, años más tarde lo verificamos ya con computación finitos y calculado como lámina, y vamos a poner alguna salida de ese programa de cálculo. Distintas vistas de la maqueta virtual, la única que tenemos, ya que la real, la pista, no podemos tener todavía por el momento. Esperemos en algún momento se construya. Esta es parte del plano, la vista. Fíjense el espesor que tiene. La luz es de 34 metros y el espesor es de menos de 40 centímetros. Se nota la esbeltez que tiene la estructura, ¿no? Fíjense que para 17 metros de luz, una viga tiene una altura del orden de la décima parte de la luz, o sea que tendría 1,70 metros. Esto sería más o menos la viga en escala. Si en vez de hacer el arco hubiéramos puesto una viga entre esos apoyos, lógicamente si lo hacíamos para abajo, la viga no podemos porque no iba a pasar el tránsito, o sea que teníamos que hacer para arriba y tendríamos que obligarle a la gente a subir toda esta altura de más para poder llegar a la cota superior de la viga y que pueda pasar. Bueno, planta y un corte longitudinal donde se ve el espesor de 15 centímetros, 15 porque es el mínimo que constructivamente se puede hacer hormigón armado, porque realmente este tipo de estructuras necesitan un espesor muy mínimo, por eso se llaman cáscaras. Bueno, esto ya cuando pudimos hacer correr programas de computación, es una de las configuraciones posibles de pandeo que se hizo correr. Bueno, vamos a ver ahora los métodos constructivos, porque lo planteamos como una de las dificultades, pero a su vez es uno de los grandes desafíos en los arcos. El arco típico, el arco romano o la bóveda romana, se construía con cimbras de tipo cimbras de madera, que, como dijimos, una vez completada la construcción del arco, una vez puesta la clave, se retiraban y el arco se sostenía por sí solo. Las cimbras modernas son mucho más importantes, como esta que vemos acá, y uno pierde un poco la escala cuando ve estas obras. Si lo vemos más de cerca, podemos ver obreros trabajando, podemos sacar los obreros, vemos la sección cajón que están haciendo y que tranquilamente caben personas paradas dentro del hueco del arco. Esta es otra forma de construir los arcos, es por avances en voladizos. Van empezando desde el apoyo y van avanzando, poniendo estos tensores que son provisorios, sirven para sostener el arco solamente mientras está el voladizo. Una vez que se cierra, pasa lo mismo que con la clave de los arcos romanos. Una vez que está puesta la clave, el arco trabaja como arco y estos tensores no necesitan más y se retiran. Eso se hace empezando de los dos extremos y con la esperanza de juntarse en el medio en la forma más ajustada posible. Hay muchas leyendas sobre este tipo de construcciones de puentes, sobre ingenieros que se han suicidado porque no se encontraron adecuadamente las dos líneas de construcción del puente. Estuve buscando, googleando y realmente no pude confirmar que existiera un hecho de ese tipo y la verdad me parece poco creíble.
es complicado, no es sencillo que coincidan, pero dentro de lo que es la dificultad de la obra, considero que es una dificultad menor. Es cierto que hay que tener en cuenta no solamente la geometría, sino las deformaciones, porque esto no es rígido, se va deformando a medida que uno va construyendo, y tiene que tener en cuenta todo eso para después empalmar ambas partes, que generalmente se logra con una precisión de unos pocos centímetros. Otra forma también de construir en voladizo es una viga, que en este caso, un arco que en este caso es reticulado. Uno podría ir armándolo, pero si no, también puede ir construyéndolo por rebanadas. Las rebanadas, dijimos, se llaman dovelas, se llamaban para el arco clásico y se llaman para este arco también, que acá la estructura tiene que sostenerse por sí sola. Es decir, que la peor solicitación que tiene esa estructura es la etapa constructiva, no una vez que está terminada. Una vez que esto se cierra, se alivia la estructura. Si bien después puede venir la carga de tránsito, lo más importante es la etapa constructiva. En cambio, no, porque en la etapa constructiva está sostenida por estos tensores. Y también ahí se juntan en el medio. Otra forma sería hacer dos medios arcos y después volcarlos y unirlos en el centro. Acá hay otra forma constructiva para este arco, también un arco muy importante de hormigón, sección cajón de varias celdas. Estas son las celdas, 3 celdas de la sección del arco de hormigón, y los números que aparecen son las secuencias de las etapas constructivas. O sea, el número 1 es lo primero que se construyó, el número 2 lo segundo, y así. Son todas tiras longitudinales. Es decir, esto se construye por fibras, podríamos decir, el arco. Primero se hace esta fibra de la parte superior del arco, más que nada para servir de sostén a la segunda, que es esta fibra y esta fibra. A continuación se hacen la 3 y la 4, con lo cual queda un piso ya del arco donde poder trabajar más cómodo. A partir de ese piso se levantan los 4 tabiques y ahí se hace la losa superior y se termina de cerrar el cajón. Visto esto en la etapa constructiva anterior, irían a lo largo cada una de estas etapas formando fibras de arco hasta conformar el conjunto. Otra forma constructiva es, como en este caso, una cimbra flotante. Se usa para varios arcos, entonces se sacaba la cimbra de un arco y se construía el siguiente, permitía la reutilización, cual tenía otra ventaja. Bueno, pero no solamente sirven para puentes los arcos, sirven para diques, las famosas presas en arco de hormigón, solo que en vez de estar en un plano vertical, los arcos para las presas están en un plano horizontal. ¿Por qué? Porque las fuerzas que tiene que soportar son fuerzas horizontales, que es la presión del agua. Entonces este arco trabaja en un plano horizontal y apoya en los extremos en las rocas de la montaña. ¿Cuál es la forma más adecuada para este arco? La forma es la del arco circular, ya no parabólico. ¿Por qué? Porque la curva de presiones que se corresponde con una carga radial, ya lo van a ver más adelante, es el arco circular. Y bueno, acá se tiene que fundar en roca por lo que dijimos de los empujes muy importantes que tienen este tipo de estructuras. Acá se ve otra presa en arco. Siempre el agua está del lado convexo del arco, porque si no tendría, si estuviera de este lado, el arco estaría traccionado y el hormigón en tracción no funciona bien. Para que esté comprimido, el lado cóncavo tiene que ser seco y el lado convexo tiene que ser el mojado. Acá tenemos en la misma foto
una presa en arco y un puente en arco metálico de tablero intermedio. Otro pariente del arco dijimos que eran las bóvedas. Hay un arquitecto uruguayo que falleció hace unos años, que se ha hecho famoso por este tipo de obras que abundan en Uruguay. Todas hechas en ladrillo, una sola capa de ladrillo son toda la estructura. Algunas tienen hierro, otras no tienen hierro. La diferencia de la bóveda cañón es que estas son de doble curvatura, que le dan mayor rigidez. Con eso se puede hacer con espesores tan chicos. Bueno, hay infinidad de bóvedas hechas por Dieste. Acá hay. Y cáscaras como este tipo. Bueno, otra aplicación del arco son ya más casera, más cercana a nosotros, es el tinglado parabólico, que da una estructura liviana que permite soportar luces importantes, muy apto para canchas de lo que fuera, de fútbol 5, de básquet, antes eran de pádel, gimnasios, etcétera, o galpones industriales también, ¿no? Pueden ser con tensor o sin tensor. Con tensor puede utilizarse columnas más esbeltas. Si no le pongo tensor, tenemos empujes importantes y por ahí necesitamos columnas más fuertes. Son tan livianos estos arcos que la carga más importante no es su peso, sino que es el viento. Y el viento preponderante no es el que empuja hacia abajo, sino que el que chupa hacia arriba. Uno lo llama succión del viento. Mal llamada succión del viento, porque no es que succione el viento de arriba, sino que empuja el aire de abajo. Lo que pasa cuando corre el viento, por el principio de Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Entonces, cuando el aire corre con velocidad, baja la presión en la parte superior, y si antes había acá adentro y afuera había presión atmosférica, resulta que cuando corre el viento, acá sigue habiendo presión atmosférica y afuera no, hay una presión menor. Entonces la presión de abajo empuja hacia arriba y le da esa carga negativa que hace que este arco trabaje en tracción para ese estado, porque es una carga más importante, como dije, que el peso propio. Que el peso propio ayudaría a contrarrestarlo. Pero bueno, la presión interna o la succión del viento es superior a ese peso. Con lo cual esto ya no sería en arco en ese caso, sino que sería una estructura colgante, invertida. Bien, esto no parece que fuera un arco, pero sí tiene el mismo comportamiento que el arco, los caños para alcantarilla. En este caso son caños de hormigón, puede ser de hormigón simple o de hormigón armado. El hormigón armado tiene barras de acero en su interior, el hormigón simple no. Y se puede hacer de hormigón simple siempre que no haya tracciones importantes. Bueno, acá podemos utilizar tanto hormigón armado como hormigón simple porque no hay tracciones importantes. ¿Por qué? Porque el suelo empuja radialmente en todas las direcciones. Pasa algo parecido que en el dique, que el agua empujaba, acá lo que empuja es el suelo, y si uno lograra una presión uniforme, esto trabajaría en modo ideal, porque solo tendría compresión. La presión real no es uniforme, va a ser distinta de la uniforme, pero no obstante va a ser lo suficientemente uniforme como para que el caño trabaje estructuralmente de forma adecuada. Para lograr esa uniformidad, o esa casi uniformidad, tenemos que tener una altura de tierra suficiente, se llama tapada, no menor que el radio, digamos, del caño, por decir un orden de magnitud. Pues si esto no existe, si el camión pasa casi tocando el caño,
y no tiene tapada, esa carga puntual hace que no trabaje como arco, trabaje como viga y se quiebre, porque no puede, con este espesor y sin armadura no podría resistir esa carga. En cambio, la misma carga puesta arriba y con suelo en el medio puede ser totalmente resistida. Por más que es una carga mayor, o sea, a la carga del camión le sumo todo este peso, pero al sumarle también distribuyo y hago que la estructura trabaje distinto. Conocíamos mucho el arco, en ese caso lo vamos a reconocer un poquito más ahora, donde el caño lo hago de mayor diámetro y lo puedo hacer ovalado o elíptico. En este caso es un caño de chapa corrugada, ya no de hormigón, y todavía de mayor luz. Esto se parece más visualmente al arco conocido, o a la bóveda por lo menos, más bien una bóveda. Bueno, y si el arco lo damos vuelta, nos queda la estructura colgante. Y este sí es un puente colgante. Ya habían dicho hace un rato que no confundir el puente suspendido o el puente atirantado con el puente colgante. Este es un puente colgante donde el tablero cuelga de la estructura principal. La estructura principal son estos cables, que son los que realmente transmiten los esfuerzos a las columnas estas, que son los pilares. Con esto, acá tenemos una vista inferior de uno de los puentes. Es la estructura que mayor luz logra conseguir. O sea, nadie le gana al puente colgante. El puente más largo es este. 2000 metros entre apoyos. Es lo máximo que tiene cualquier estructura en el mundo hasta la fecha. 2000 metros entre apoyos. Todos los puentes colgantes tienen un tramo principal y después tienen que tener voladizos laterales para que compensen la carga horizontal sobre el pilar. Si no, si lo cortáramos, si este tramo de acá no existiera, el tiro de este pilar, de este cable, voltearía el pilar, no sería posible soportarlo. Bueno, acá uno ve un cablecito. Este cablecito que estamos viendo es el que soporta todo el peso de toda la estructura. Parece mentira, tan chiquito. Ahora, no es tan chiquito en realidad. Tiene 1,11 m de diámetro. Es el cable más grande del mundo. No es un cable, en realidad es un conjunto, es un manojo de cables de 1,11 m de diámetro, y además de ser el más resistente del mundo, es el más pesado también del mundo. Bueno, mi voz me alcanzó justo para la clase. El material de lectura, aparte de este video, son los capítulos del texto del bono, en las páginas que están indicadas acá, en 3 partes distintas del libro. Aborda del bono el tema de arcos. Tanto para el parcialito como para parcial y finales, las preguntas son referentes a estas páginas del libro del bono y a lo que está dicho en el presente video. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado.